¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien al inicio de esta semana. Me imagino que muchos de ustedes, al igual que a mí, nos gustaría saber cuál va a ser ese precio mínimo que va a alcanzar Bitcoin durante este mercado bajista. Por eso en este video quiero que analicemos cuáles son esos parámetros o qué es lo que tendría que hacer el precio de Bitcoin para que nosotros podamos decir, ok, es probable que ya se haya marcado un fondo y entremos en proceso de una nueva tendencia alcista. Desde que estamos en una tendencia bajista ya más que confirmada, muchos analistas, entre los que me incluyo, hemos lanzado nuestras proyecciones de dónde creemos que Bitcoin puede llegar a caer durante un mercado bajista. Sin embargo, es muy importante tener claro que la confirmación de un fondo, no solo en Bitcoin, sino en cualquier mercado, la confirmación nunca se encuentra mientras se está marcando ese fondo. La mejor confirmación que nosotros podemos tener de que un fondo es realmente un fondo es cuando la acción del precio rompe la estructura de la tendencia bajista, y para eso conviene recordar qué es una tendencia bajista. Básicamente, una tendencia bajista es cuando la acción del precio nos marca mínimos menores y los rebotes nos marcan máximos menores. Entonces vemos mínimos menores, máximos menores y mínimos menores. Eso es una tendencia bajista por definición. ¿En qué momento nosotros podemos decir que se rompe la estructura de la tendencia bajista? Pues cuando nosotros vemos que un rebote empieza a superar el máximo anterior y por primera vez en algún tiempo nos da un nuevo máximo mayor después de que venimos haciendo máximos menores. Esto es una buena confirmación, es un buen indicio, pero no es suficiente. Después de ese primer impulso que supera el máximo anterior, el mercado debe corregir y ese nuevo mínimo que marque el mercado en esa corrección pues debe ser un mínimo mayor a los mínimos que venía marcando antes. Básicamente eso es un cambio de tendencia. Como lo pueden notar, esa confirmación no se nos da en la base, no se nos da en el fondo. Por eso cuando el mercado marca un nuevo mínimo y no importa si cae a un soporte importante o si cumple la proyección de un patrón identificado, si el mercado rebota desde ese punto, tú debes asumir que lo que se viene es un rebote dentro de la tendencia bajista y estar perfectamente preparado para que el mercado siga cayendo y siga la tendencia bajista. El único momento en el que tú puedes asumir que se ha cambiado la tendencia es cuando la acción del precio rompa la estructura de la tendencia previa. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al caso concreto de Bitcoin? Pues aquí en pantalla, como siempre, tenemos a la izquierda el gráfico diario con el que vamos a tratar de analizar la tendencia de corto plazo, y a la derecha tenemos el gráfico semanal donde vamos a tratar de analizar la tendencia de mediano largo plazo. En el gráfico diario nosotros podemos ver esa estructura de tendencia bajista. Vemos que el año empezó con una caída, tuvimos un rebote cuyo máximo fue menor al anterior, después vimos nuevos mínimos el 12 de mayo, un rebote menor que el anterior y vimos nuevos mínimos en la última semana. Aquí clarita tenemos la estructura de la tendencia bajista. Hay algunos que creen que el fondo ya se marcó en 17, otros creen que el fondo se va a marcar en 15, 14, otros en 12, otros incluso en $10,000. Y es perfectamente factible que el mercado caiga a cualquiera de esos soportes, pero es importante tener claro que cuando el mercado caiga a alguno de esos soportes, la confirmación de que es el fondo no la vas a encontrar en ese momento. Entonces, teniendo aquí ya dibujada la tendencia que tiene Bitcoin en el corto plazo, porque estamos viendo el gráfico diario, vemos que el máximo swing o el máximo crítico que debería superar está en $32,300. Eso para la tendencia de corto plazo. Entonces nosotros podríamos asumir que si Bitcoin desde aquí tiene un rebote que se extiende lo suficiente como para superar los 32,500, nosotros podríamos decir, ok, tenemos suficientes argumentos como para pensar que 17,000 es un fondo local y que se ha cambiado la tendencia de corto plazo. El hecho de tener suficientes argumentos como para creer que ha cambiado la tendencia de corto plazo no necesariamente te debería invitar a una compra, a perseguir el precio. Recuerden que ese es un inicio de la confirmación. Después de ese impulso que supera el máximo anterior, deberíamos ver un retroceso que nos dé un nuevo mínimo mayor, y ese retroceso sería tu oportunidad
para efectuar una compra ya con una tendencia alcista. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento con Bitcoin? Hemos tocado por ahora un mínimo del año, un poco por debajo de los $18,000. No sabemos si este es el nuevo mínimo. ¿Cuándo sabríamos si este es el mínimo de toda la tendencia? Pues cuando se superen los $32,000. Si vemos un rebote a 24 o a 28 incluso, en esos momentos nosotros no podríamos saber que ese es el fondo y todavía deberíamos asumir que es un rebote dentro de tendencia bajista y estar preparado a que caiga a nuevos mínimos. De igual manera, si no tenemos un rebote aquí y digamos que en las próximas 24-48 horas Bitcoin caiga al siguiente soporte, digamos $15,000-14,000, es exactamente lo mismo. Si desde ahí empezamos a rebotar, tú no puedes, mientras estás rebotando, no puedes asumir que ese es el fondo hasta que no supere el máximo swing anterior. Entonces, digamos que por ejemplo en este momento tenemos un rebote a la resistencia más próxima, que es el mínimo de mayo, en $25,000 a $27,000. Digamos que tenemos ese rebote a 27. Digamos que desde ahí, desde los 27, vemos otra caída que nos marca un nuevo mínimo, digamos en 15. Aquí ya nosotros no contaríamos con el máximo en 32, sino con el máximo más próximo, que sería el de 25 o $27,000. Y así sucesivamente. Si el rebote desde los 15, digamos, no supera esos 26, sino que llega a los 20, 22 y después marca nuevos mínimos, nosotros vamos corriendo el máximo swing, que será un gran indicio de saber cuándo se cambia la tendencia de corto plazo. En este gráfico semanal, básicamente nosotros podemos identificar estos dos impulsos. Este primer impulso de caída desde los 69 a los 33, el rebote a 48 y una caída casi que continuada a los 17. Eso nos dejaría como máximo swing en el semanal, en el gráfico de mediano largo plazo, el nivel de $48,000 como nivel crítico a superar, que ya nos podría dar suficiente indicio de que este fue el fondo final de Bitcoin. Entonces es importante saber eso. No importa qué tanto caiga Bitcoin en el corto plazo, hasta que no supere los 48, no hay suficientes argumentos como para decir que Bitcoin se encuentra en una tendencia alcista. Y es una distancia de más del 100%. Eso quiere decir que Bitcoin podría subir 50, 60%, incluso el 100% de 20 a 40, que si se mantiene debajo de $48,000, no se puede decir que ha cambiado la tendencia, al menos no la de largo plazo. Puede que la de corto plazo sí, por lo que acabamos de analizar, pero no la de largo plazo. Entonces, para concluir, a mí no me parece mal que se hagan proyecciones, que uno utilice métodos como un simple retroceso de Fibonacci o un análisis completo por ondas de Elliott o por Wyckoff, o tratar de identificar patrones gráficos para calcular posibles objetivos de caída. Lo importante es tener claro que ninguno de esos análisis te va a dar la suficiente garantía, no importa si es análisis técnico o análisis fundamental. Si tú vas a decidir comprar en algún soporte mientras el mercado está cayendo, no debería ser una compra porque tú estás seguro de que el mercado ahí se da la vuelta, sino porque tú te sientes cómodo holdeando ese activo a ese precio y estás dispuesto a gestionar los rebotes hasta que ese rebote se extienda lo suficiente como para que te indique el cambio de tendencia. Y bueno, parceros, básicamente eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes siguen estos mismos parámetros para identificar los fondos o si tienen otros parámetros que les ayuden a identificar cuándo un fondo es el verdadero fondo. No se olviden de reventar el dedito arriba si les pareció bueno el análisis, compartirlo con otras personas a las que le pueda servir esta información. Y no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que les avise de los próximos análisis y el en vivo de esta semana. Muchísimas gracias.